Hola, hola, apreciados estudiantes, a una clase más de orientación y proyecto de vida. Bien, la lección del día de hoy se titula Las 10 plagas, primera parte. Después de muchos años, el rey de Egipto murió, pero el pueblo de Israel seguía siendo esclavo y sufría mucho. Ellos oraban y lloraban a Dios pidiendo ayuda. Dios escuchó sus oraciones y recordó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Él sabía que era el momento de liberar a su pueblo, pero no lo haría con fuerza, ni con soldados, ni con ejércitos, sino de una manera especial para que todos supieran que solo Dios tiene el verdadero poder. Escogió como libertador a Moisés, un hombre que no era rey ni guerrero, sino un pastor humilde que solo tenía un cayado en la mano. Dios usaría ese cayado o esa vara como símbolo de su poder. Moisés había salido huyendo de Egipto cuando tenía 40 años, ¿sí? Porque quiso defender a su pueblo. Después vivió en el desierto de Madián, donde cuidó ovejas durante 40 años más. Allí aprendió a confiar en Dios, a ser paciente y humilde. Cuando cumplió 80 años, Dios le habló y le dio la misión de regresar a Egipto para liberar a los israelitas. Su hermano Aarón, que tenía 83 años, ya que era 3 años mayor que él, lo acompañó. Aunque ya eran mayores, Dios los escogió para una gran misión. Esto nos enseña que no importa la edad ni la fuerza, lo más importante es obedecer al mandato de Dios y confiar en Él. Habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto cerca de Horeb. Allí conversaron y ahí Moisés aprovechó para contarle todo lo que el Señor le había dicho. Juntos hicieron el viaje a Egipto y habiendo llegado a la tierra de José, procedieron a reunir a los ancianos de Israel y Aarón les explicó cómo Dios se había comunicado con Moisés y todas las señales que Dios iba a hacer para poder sacarlos de Egipto. Los dos hermanos ahora fueron al palacio, ¿sí? Y entraron para hablar con el faraón y se presentaron como embajadores del Rey de Reyes. Y hablaron en su nombre, ¿sí? Sobre el nombre de él, ¿se acuerdan cuál era? El yo soy. El yo soy dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón le dijo, ¿y quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Y añadió, yo no conozco a Jehová, al yo soy, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces Moisés y Aarón, sí, fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor había ordenado. Aarón tiró la vara al suelo delante del faraón y de sus funcionarios y la vara se convirtió en una serpiente. Faraón llamó a sus sabios, a sus magos, hechiceros de Egipto, sí, y ellos con artes mágicas también tiraron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Pero lo más crucial, sí, es que se puede decir, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. Dios le dijo a Moisés y a Aarón que fueran al río Nilo, donde el faraón iba todos los días, ¿sí? El pueblo de Egipto adoraba ese río, lo consideraban como un dios. Moisés entonces usó su vara y tocó el agua, y todo el río se convirtió en sangre. Los peces se murieron, el agua olía muy mal, hasta el agua guardada en las casas, en sus jarras, en esas ollas,
todo se volvió en sangre. Pero los magos del faraón hicieron algo parecido. Y el faraón dijo, no, él no hizo caso y no dejó ir al pueblo. Los egipcios tuvieron entonces que cavar lejos, ¿sí? Cavar, hacer pozos para encontrar agua, ya que todo el río estaba contaminado. Y esa plaga les duró como 7 días y afectó toda la tierra de Egipto. A pesar de la advertencia y la señal poderosa que Dios mostró, el faraón siguió sin ceder y no dejó ir al pueblo de Israel tal como Dios le había anunciado. Lo más importante es que en Egipto no podían tomar el agua. ¿Por qué? Porque se convirtió en sangre. Pero en Gosén, que era un lugar apartado donde vivían los israelitas, ellos sí tenían agua fresca, buena agua. Bien, Faraón temía que los israelitas quisieran rebelarse, así que él endureció aún más su esclavitud. Ordenó que siguieran haciendo la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir paja, lo que dificultaba su trabajo. Los israelitas se vieron obligados a buscar paja por su cuenta, pero no podían cumplir con la cuota diaria. Como castigo, los capataces hebreos fueron azotados y ellos, sin saber que la orden venía del faraón, se quejaron ante él, pero solo recibieron más desprecio. Al regresar los capataces, culparon a Moisés y a Aarón por empeorar su situación. Moisés, angustiado por el sufrimiento de su pueblo, clamó a Dios preguntándole por qué permitía tanta aflicción. Dios le respondió que pronto actuaría con poder contra el faraón y que les liberaría a los israelitas. También le recordó su pacto con sus antepasados y le aseguró que cumpliría su promesa de llevarlos a la libertad. Al día siguiente Moisés alzó su vara y salieron ranas del río, invadiendo todo Egipto. Entraron en las casas, dormitorios, horno, ¿sí? Y hasta el palacio del faraón. Los egipcios las consideraban sagradas a las ranas y no querían matarlas, pero su presencia se volvió tan insoportable porque imagínense, entraban hasta las alcobas, su cama, debajo de las cobijas, debajo de la cama, en todo lado. Los magos del faraón hicieron aparecer algunas ranas, pero no pudieron eliminarlas. Entonces Faraón estaba desesperado y pidió a Moisés y Aarón que oren a Dios para que quite esa plaga y les dijo, está bien, les dejaré ir a los israelitas a adorar a su Dios. Moisés pidió al faraón que eligiera el momento en que desaparecerían las ranas y él escogió el día siguiente, esperando que se fueran solas. Sin embargo, la plaga continuó hasta el tiempo señalado. Cuando todas las ranas murieron, sus cuerpos que estaban en descomposición llenaron todo el país de mal olor, demostrando que no era magia, sino un castigo de Dios, que el faraón no pudo negar. Pero cuando el faraón vio que había ya alivio, ya limpiaron esas ranas, ¿sí? Se puso terco y no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés que le ordenara a Aarón golpear el polvo de la tierra con la vara. Al hacerlo, todo el polvo se convirtió en piojos que infestaron a las personas y a los animales en Egipto. Los magos intentaron hacer lo mismo con sus hechizos, pero no pudieron imitar. Todos los piojos fueron un claro milagro de Dios, y los magos le dijeron al faraón que esta era una gran obra de un Dios verdadero. Sin embargo, Faraón no los escuchó ni aceptó y su corazón siguió endurecido como Dios había predicho. Luego Dios envió una plaga de moscas, grandes y venenosas, y sus picaduras eran muy dolorosas que llenaron todo Egipto.
Los insectos invadieron el palacio de Faraón, las casas de sus funcionarios, las casas de todos los egipcios, causando caos. Sin embargo, en Gosén, sí, donde vivían todos los israelitas, sí, no hubo moscas y ni una plaga había caído en medio de ellos. Esto demostró que Dios protegía a su pueblo y hacía una clara diferencia entre los egipcios y los israelitas. Desesperado por la plaga, el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo que podían hacer sacrificios a Dios, pero dentro de Egipto. Moisés respondió que eso no era posible porque los egipcios odiaban sus sacrificios y podrían apedrearlos. Por eso necesitaban salir al desierto a una distancia de 3 días para adorar a Dios como él lo había ordenado. El faraón aceptó y les permitió ir al desierto a ofrecer sacrificios, pero les pidió que no se alejaran demasiado y que oraran por él. Moisés le prometió que en cuanto saliera del palacio, oraría para que Dios quitara la plaga de las moscas. Al día siguiente, sin embargo, advirtió al faraón que no volvería a mentir ni a engañarlos, negándose después a liberar al pueblo. Moisés salió del palacio, oró a Dios para que quitara la plaga de las moscas. Dios escuchó su oración y la plaga se eliminó por completo. Pero a pesar de haber prometido dejarlos ir, el faraón volvió a endurecer su corazón y no permitió que los israelitas salieran a adorar a Dios. Dios siempre escucha cuando su pueblo le habla. Él sabe cuándo es el mejor momento para ayudarnos y escoge a personas que le obedecen, sin importar si son jóvenes o mayores, ricos o pobres. Cuando mandó las plagas a Egipto, Dios estaba mostrando que Él tiene todo el poder y que Dios cuida a los que confían en Él. El faraón fue muy orgulloso y no quiso obedecer, pero eso no detuvo a Dios, porque Él siempre cumple lo que promete. Nosotros también debemos confiar en Él porque nunca nos falla y siempre quiere lo mejor para nosotros. Bien, así de esta manera hemos terminado una clase más de orientación y proyecto de vida. Que tengan un excelente día.